Nos encontramos aquí en la finca del OPIAC, la finca de pensamiento de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Y en este encuentro estamos tratando un tema muy fundamental, importante para los territorios indígenas, y es que estamos discutiendo el avance de la ruta metodológica sobre catastro multipropósito, ruta que fue acordada con el gobierno, pero que a la fecha no se ha podido avanzar por incumplimiento del gobierno. El origen de la violencia en Colombia tiene que ver con la disputa por la tierra, por apropiarse la tierra. Una de las cosas que ha planteado la mesa permanente de concertación es, bueno, ¿cómo ponemos al gobierno sobre nuestras dinámicas? Y esta posiblemente sería otra norma más, con el agravante de que sería una norma altamente técnica. Claramente la política no está adecuada a la realidad que habitan los pueblos indígenas. Nosotros tenemos una situación un poco distinta al resto de los pueblos indígenas desde los 4 pueblos de la sierra, y se encuentra en el marco del decreto 1500. Y hacia dónde tenemos que avanzar en materia territorial, porque el movimiento indígena hace mucho rato dejó de hablar del tema territorial. Lo dedicamos, es cierto, a consulta, operación y nada más, y ahí nos quedamos, y la mayor garantía de la vida de los pueblos es el territorio. El tema que estamos trabajando en estos 2 días es mirar un poco sobre catastro multipropósito, que con discusiones muy complicadas con el gobierno nacional se definió una ruta para poder hacer la consulta para la construcción de un instrumento jurídico que lleve a hacer este proceso para que los pueblos indígenas definan con mucha claridad sobre el camino a seguir. El informe de la Comisión Nacional de Territorio, como propuesta, como recomendaciones, como sugerencia, ha sido muy fructífera, muy acertado y muy interesante, que alimenta la mesa de trabajo. Y en ese orden de ideas uno pudiera concluir que es un gran aporte de la Comisión para enriquecer y conocer y profundizar el catastro multipropósito. Desde la Comisión hemos alertado que hay grandes riesgos por las posibilidades de individualización de la tierra, todo el tema del mercado de tierras. Hay situaciones de acumulaciones indebidas de baldíos que tienen que ser revisadas, y una de las principales alertas es que el catastro multipropósito, tal como se ha venido implementando, es una política que no ha sido consultada, pero que además tiene una distancia muy grande de el catastro pactado en el acuerdo de paz. El catastro pactado en el acuerdo de paz es un catastro que tiene como objetivo aportar elementos para la reforma rural integral, para el ordenamiento social de la propiedad rural, y como se está tramitando en el marco de esta política en consulta, no está contribuyendo a cumplir con esos elementos pactados en el acuerdo. Y esto debido a varios factores. Uno, tema administrativo. Se ha demorado en algunos desembolsos que le permite a los pueblos indígenas, a las organizaciones, realizar la socialización en territorio. Hemos tenido dificultades con el acceso a la información, y ahí se está violando un derecho fundamental porque no tenemos la información suficiente, clara, frente a la política que se está implementando. Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas hemos venido generando diferentes acciones, tanto políticas, de concertación y acciones judiciales, para exigir el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada en el desarrollo de la política de catastro multipropósito. El catastro multipropósito tiene 4 componentes. Tiene que desarrollar el componente físico, el componente fiscal, el componente económico y el componente jurídico. En esa medida, los pueblos indígenas han establecido que la política genera altas afectaciones en los territorios. Tiene unas consecuencias muy graves, especialmente para los resguardos de origen colonial republicano, que en su mayoría es el pueblo de los Pastos.
y de los que no se han formalizado, que en este caso tenemos 4 de los pueblos de Los Pastos y tenemos 6 del pueblo Quillacinga, esto nomás tomando el departamento de Nariño, y a nivel nacional si hay una afectación grande para todos los resguardos no formalizados y los resguardos de origen colonial y republicano, de que más o menos calculamos hay unas 1.100 solicitudes de procesos de formalización ante la NT. Nosotros estamos calculando un área mayor de 3 millones de hectáreas y además nos complican internamente porque hay muchos resguardos que fueron constituidos en épocas del INCORA y tienen que adelantarse procesos de georreferenciación, y dentro de una investigación que hemos adelantado ante la URI tenemos solo de los 780 resguardos constituidos, 390 no tienen ningún problema, los otros hay que hacer ajustes. Hay ciertas observaciones dentro de la URI y entonces no hay un registro correcto. Es claro para nosotros de que ha habido mucho incumplimiento por parte del gobierno nacional, porque no ha suministrado la información requerida y eso ha ido demorando en la ruta, se ha ido atrasando, y esa situación se supone que la consulta previa es previo, libre, informado para todos los territorios. Entonces ahora que los equipos técnicos, el acompañamiento va a llegar a los territorios que va a desplazar, pues no tiene mayor información para poder desarrollar, y eso afecta de que el gobierno nacional esté escondiendo información, y en ese aspecto nosotros tenemos que ir dejando muy precisos, porque en el principio de buena fe el gobierno tiene que comprometer en lo que se acordó en la ruta, y en ese aspecto como pueblo indígena vamos a seguir exigiendo para que el gobierno cumpla en lo que se acordó, porque si no cumple, pues se supone que la consulta estaría viciado de nulidad por violación al debido proceso y violación a la buena fe que se acordó con los pueblos indígenas. En horas de la tarde se dieron las exposiciones por parte de los diferentes equipos, y en ese sentido nos gustaría que las intervenciones fueran básicamente por parte de los dirigentes políticos y de las autoridades, para ir demarcando las líneas políticas y las rutas que vamos a tener frente a esta consulta. De igual manera estamos conversando y analizando otros temas, como son temas ambientales con la Comisión Nacional Ambiental Indígena. Nos encontramos 3 espacios: Mesa Permanente de Concertación, Comisión Nacional de Territorios Indígenas, Comisión Nacional Ambiental Indígena. Y por ello decimos que el territorio es integral, territorio es río, territorio es árboles, territorio es páramos, territorio es organización, territorio es ejercer autoridad, territorio es convivir con la madre naturaleza. Si todo eso es así, vemos la importancia de todos los temas aquí expuestos en materia de los servicios ambientales, los bonos de carbono. Y si estamos construyendo algo que tiene que ver con lo normativo, algo que tiene que ver con una ley, algo que tiene que ver con un decreto, tiene que basarse en esos principios desde la cosmovisión de los pueblos indígenas de Colombia. Desde este espacio de la Comisión Nacional de Territorio estamos comprometidos en cumplir el compromiso pactado frente a continuar avanzando en exigir que el gobierno garantice la implementación de la consulta del catastro multipropósito. Defender siempre los pueblos indígenas, y nuestros mayores nos han enseñado de que defender la tierra, territorialidad de esos territorios es defender la vida, porque la tierra es nuestra madre y como tal tenemos que entre todos defender, y por eso hoy estamos haciendo esa fuerza común para poder proteger y que siga perviviendo la vida de nuestras comunidades. Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI. 25 años. Protegemos los territorios, tejemos la vida.